¿Es Rayo un tibio progre? ¿Es Rayo en el fondo una tibia feminista con los sobacos teñidos de morado? Veámoslo. Y es que Rayo, pues, ha subido un vídeo de ¿es el feminismo compatible con el liberalismo? Bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? Le han hecho esta pregunta y ha subido, pues, contenido. ¿Es incompatible Veámoslo. el feminismo y el liberalismo? No, yo creo que no es incompatible según cómo se entienda el feminismo, claro. Bueno, vamos a ver. El feminismo originariamente defendía una bandera liberal, que es la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Y eso es lo que debe ser el feminismo. Y, en cierto modo, podríamos decir que el feminismo era el liberalismo aplicado al ámbito de la igualdad jurídica sin discriminación de sexo. No, la verdad es que no, eso es equivocado. O sea, a ver, maticémoslo, veámoslo. En realidad, pues los movimientos que había pues, en esas épocas de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, todo eso, no eran feminismo, eran liberalismo. Eran tal cual, la doctrina liberal aplicada y punto. Lo que pasa que en los 60 pues nace el movimiento feminista. Nacen las primeras feministas, las primeras autodenominadas feministas. O sea, estas cosas de igualdad entre la ley entre hombres y mujeres lo hacían personas, tanto hombres como mujeres, que no se autodenominaban feministas, sino que defendían esto no porque fueran feministas, sino porque, pues bueno, eran liberales. O sea, Stuart Mill, su mujer y todo eso que reivindicaban, no se autodenominaron feministas jamás. Sin embargo, el movimiento feminista de los 60 y a partir de entonces, pues lo que ha hecho es apropiarse de luchas que parece ser que le convenían, pero no era, ni siquiera las sufragistas eran feministas. Las sufragistas eran sufragistas. Se autodenominaban sufragistas y no se autodenominaban feministas. De hecho, el término feminista en esa época se usaba para insultar a los hombres que apoyaban el movimiento sufragista, pero no eran feministas. De hecho, las sufragistas, para empezar, ya lo he hecho muchas veces, no defendían el voto de la mujer, defendían el voto censatario de la mujer rica y no defendían pues la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, lo que hacían era pues que la mujer en casa cuidando a los niños y el hombre a la guerra. Las sufragistas no reivindicaban su derecho a ir a la guerra y al reclutamiento forzoso. Entonces, pues no, o sea, no defendían. De hecho, insultaban a los hombres y les llamaban de todo a los hombres que no querían pues ocupar el rol socialmente asociado con ser hombre. Eran muy hembristas. Entonces, en realidad, sí, querían votar ellas. Aunque ya la mujer votaba antes de las sufragistas. Lo que pasa es que tenía que ser una mujer. O sea, es que antes no es que votaran los hombres. Votaban los propietarios. Si una mujer era propietaria, también votaba. Es que distorsionan mucho la historia. Distorsionan muchísimo la historia. O sea, si tenías propiedades, o sea, ya hay documentos de mujeres votando de esto. Pasa que en una pareja, pues el que es el responsable era pues el marido. Pero si la mujer enviudaba y tenía propiedades, podía votar. Entonces, lo que decían las sufragistas era, bueno, pues tanto el hombre como la mujer. O sea, tanto el hombre que ya puede votar como su mujer, pero de la mujer que votaba. O sea, había mujeres que ya votaban. O sea, es mucho más confuso todo y todo más complicado que lo que intentan dar a entender las femiprogres actuales, ¿vale? Entonces, no había feminismo antes de los 60, lo que habían eran otros movimientos que, pues en su mayoría, eran liberalismo. Del mismo modo que el abolicionismo era el liberalismo aplicado a la lucha para abolir la esclavitud, pues el liberalismo aplicado a la lucha político-social para conseguir la igualdad ante la ley entre sexos era una lucha plenamente liberal. Sí, totalmente. O sea, no era feminismo, era liberalismo. Lo que pasa es que, claro, en las últimas décadas el feminismo ha mutado. No, ha nacido. Ha nacido, no ha mutado. Ha aparecido el feminismo. Entonces, ha mirado la historia y ha dicho, me gusta esto, me lo quedo. Y es que el problema está en que el feminismo nace muchísimo del intervencionismo, de la izquierda, de tal. Entonces, es una forma de o sea, de hacer lucha para privilegiar a la mujer, pero alejándose del liberalismo, porque el liberalismo es capitalismo malo, neoliberalismo malo. Entonces,
había muchas mujeres y muchos de estos, hombres también, que no se sentían representados por las ideas liberales y querían pues su lucha de mujeres y tal de otra forma. Entonces se desvincularon del liberalismo, entonces montaron un movimiento basado pues en cosas intervencionistas y tal, que pues no tenía absolutamente nada que ver. Entonces hacían la lucha de la mujer, pues, pero desde otra perspectiva. Y eso es el feminismo. O sea, nunca ha existido feminismo liberal. O sea, el feminismo liberal es el liberalismo. Y se ha convertido en un movimiento colectivista, un movimiento que lo que pretende es transformar la sociedad desde el Estado, que lo que pretende es dictar a la gente y también a las mujeres cómo deben vivir y cómo deben decidir, aun cuando cada mujer o cada hombre en su ámbito particular, en su ámbito personal, quiera tomar una decisión contraria. Y lo que hemos dicho al principio es liberalismo es respetar la autonomía de las personas con independencia del sexo que tengas. Por tanto, aquel feminismo o cualquier ideología política que lo que pretenda sea dirigir bajo cualquier pretexto la vida de las personas, y eso es lo que hoy es el feminismo colectivista actualmente existente, es una ideología antiliberal. Pero insisto... Es que eso es el único feminismo que hay. Bueno, a ver, dentro de ese feminismo hay muchísimas ramas, pero es lo que hay a partir de los 60 y todas estas chorradas, eso es el feminismo. Y únicamente eso. Bueno, ahora pueden aparecer más cosas, pero me refiero que nada en la historia, nada de... No es que una mujer en el siglo XV hizo... No era feminista. Era a lo mejor, pues, verdictina. A lo mejor, no sé, pues de su padre y de su madre. Pero no era feminista. O sea, ella no se no decía, hola, soy... Yo qué sé... Rosebunda, que había una Rosebunda en mi pueblo, y soy feminista. No te lo decía. Creo que hay que reivindicar un feminismo de raigambre liberal, un feminismo que precisamente se oponga a los feminismos colectivistas actualmente existentes. Pues un poco tibio progre, sí, un poco tibio aliades, sí. No, es que, rayo, eso no ha sido nunca feminismo liberal, eso ha sido el liberalismo, sin más. No es feminismo liberal. O sea, el liberalismo aplicado en el género, pues es que no... ¿Qué quiere decir feminismo liberal? O sea, ¿qué diferencia entre el feminismo liberal y el liberalismo? O sea, el liberalismo ya es igualdad ante la ley de hombre y mujer, mismos derechos, todo igual. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el feminismo liberal y el liberalismo? Básicamente, el feminismo liberal nace de mujeres que están en contra de, pues, o sea, que quieren igualdad ante la ley y todas estas cosas, pero que no están a favor de bajar los impuestos. Básicamente, que no están a favor de bajar, pues, de todo, pues, de la lucha contra el poder, de todas estas cosas que defiende el liberalismo, de privatizar. Entonces, se empiezan a llamar como feministas liberales porque no saben no saben mucho de la historia, no saben mucho de qué es ser liberal, qué es ser feminista, qué es tal. Entonces les suena bien, ¿no? Igualdad ante la ley y tal, pero sin toda la carga de bajar impuestos. Pero como son de izquierdas, pues a lo poco que indaguen un poco, bien, pues descubren el feminismo de izquierda, que es lo que defienden en el fondo. Entonces, pues rápidamente se van para allí. Es que no tiene sentido lo de feminismo liberal. Nos vemos. O sea, es como para estas personas, para estas chalas jóvenes que no saben demasiado, pues que se piensan que, bueno, que quieren igualdad ante la ley, pero no bajar impuestos y creen que eso es feminismo liberal, pero no. O sea, es como si le quitases la parte solamente o sea, el liberalismo le quita solamente y coge solamente la parte de igualdad ante la ley. Es que no tiene sentido. Nos vemos.